Hola, ¿qué tal a todos? Espero que me escuchen. Es un placer saludarlos. Me gustaría que si pudiéramos demos unos minutitos, unos 2 minutitos nada más en lo que se están conectando los demás y están para que puedan checar su audio. Cualquier duda, aquí estoy por medio del chat si necesitan algún apoyo para que podamos disfrutar esta sesión. ¿Sale? Estaré pues unos 40 minutos aproximadamente dando esta plática, esta pequeña conferencia y con mucho gusto pueden irme dejando por medio del chat sus preguntas o mensajes y voy a tratar de tomar tiempos para estar contestando, ¿no? Y en el caso que se pueda, pues podemos hacer algún tipo de intervención, en el caso que alguien quiera hacer un comentario ya por audio si nos alcanza el tiempo, ¿sale? Entonces estoy viendo que ya se empiezan a conectar varios. Vamos a esperarnos un minutito más. Les agradezco mucho su espera y ahorita nos vemos, ¿sale? Bienvenidos todos los que van entrando. Estamos nada más esperando unos minutitos para dar inicio. Les agradezco mucho su espera. Ahorita a las 6:05 aproximadamente damos inicio. Los que puedan poner su cámara, se los agradezco, así puedo estarlos viendo y pues se siente ya un poquito, aunque sea un poquito más menos vulnerable esta situación en el aspecto que estamos tan lejanos, ¿sale? Entonces, los que puedan activar su cámara, se los agradezco. Nada más vamos a mantenernos con el micrófono apagado, por favor, para que no se afecte esta plática. Muy bien, ahora sí vamos a dar inicio. Como les decía hace rato, bueno, bienvenidos a todos los que están ahí. Me da mucho gusto ver a algunos de ustedes, caras conocidas, a mis alumnos, a algunos pacientes, amigos, y les agradezco mucho de verdad tomarse el tiempo para estar en este ratito acompañándome. Muchos de ustedes estuvieron acompañándome inclusive durante todo el tiempo que estuve pues en esta cuarentena, ¿no? Enfrentando esta situación. Y les agradezco mucho estar aquí en este momento y tomarse este tiempo para estar conmigo. Más que nada, lo que me interesa el día de hoy es poderles expresar a ustedes y compartir lo que fue mi experiencia y no tanto en el ámbito de los síntomas o lo negativo, por así decir, de lo que puede ser vivir este tipo de experiencia, sino por el contrario, qué fue lo que a mí me funcionó y qué fue lo que a mí me sirvió, de lo que en general yo trabajo continuamente con mis pacientes, con mis hijos, con mi familia, en mi vida personal, ¿no? Es el hecho de trabajar como psicóloga y el hecho sobre todo, de hacer propia lo que es la terapia cognitivo-conductual, hace que pues lo pongamos en marcha en nuestra propia vida. Y qué más tener esta experiencia personal y podérselas compartir en el aspecto de cómo me funcionó, qué fue lo que me ayudó, qué fue lo que no me ayudó y qué es lo que ustedes tal vez pudieran
utilizar de las herramientas que yo pueda compartirles. Entonces, cualquier persona que tenga alguna duda, con toda confianza me puede ir poniendo en el chat y en unos minutitos tomo el momento para estar revisando el chat, ¿sale? Entonces vamos a dar inicio. Dije nada más. Ok, bueno, pues como les decía, lo que yo quiero llegar el día de hoy es darles un poco de las herramientas que a mí me funcionaron en esta experiencia que tuve al enfrentar esta enfermedad, ¿no? Este contagio. ¿Qué estrategias y qué aprendizajes sobre todo me quedaron y me ayudan hoy en día en mi vida? Muchas personas me preguntan los síntomas y aunque ya lo sabemos de memoria, creo que aún así muchas personas me piden que se los comente porque sé que muchas veces hoy en día podemos empezar inclusive a somatizar síntomas, ¿no? Hoy en día de pronto empiezas a sentir algunas de las sensaciones que se comentan, algunos de los síntomas y entonces inmediatamente, lógicamente, viene esta idea, ¿no? Viene este pensamiento de que a lo mejor ya estás contagiado. Y no existe tampoco una manera de poder, pues, diferenciar de todo si es un contagio o no es un contagio, ya que hablando de pacientes asintomáticos o de pacientes que tengan una leve carga, ¿no? Sintomatológica, una leve carga de virus, pues van a mostrar síntomas muy, muy leves que tal vez puedan hacer referencia a lo mejor a una simple gripe. Entonces, es lógico y es normal que las personas en este momento se confundan con los síntomas y esto empiece a generar que se active lo que son los síntomas de ansiedad, los cuales aún así confunden el cuadro, ¿no? El cuadro sintomatológico. Bueno, algunos de los síntomas con los que yo inicié, pues fue un dolor generalizado, ¿no? En mi cuerpo, un cansancio desde la mañana que desperté. Yo estaba dando un curso en España, que fue donde yo me contagié, por un aspecto, no sé si podemos llamarlo ahora ventaja o desventaja, pues me tocó iniciar con este diagnóstico, fui de las primeras, como ustedes saben, aquí en Durango, me tocó iniciar con este diagnóstico cuando todavía no había mucha información, inclusive en el momento que yo estaba en España, pues realmente la gente allá no estaba todavía con esta idea de que realmente existía un contagio. Se veía que en China, se veía que en Italia, pero las personas en el curso donde yo estuve, las personas en el aeropuerto, nadie tenía cubreboca, no había esta información. Todo cambió de un día para otro, ¿no? Yo les explico mucho esto a las personas que me preguntan. Entonces, estando allá, para nada creí que de verdad pudiera yo estar contagiada con este virus. Conforme fue avanzando el día, empecé a tener tos seca, opresión en pecho, falta de aire. Sinceramente, mi explicación fue el cambio de horario. Ya tenía 3 días o 4 días estando allá y pues estaba cansada, lógicamente, porque acaba de terminar el curso que fui a dar, que son cursos intensivos que duran todo el día. Entonces, mi explicación simplemente fue, es cansancio, por lo que no le puse mucha atención. Conforme fueron pasando los días, empecé a tener pues como un cuadro gripal un poco diferente porque en sí no había fluidos en sí, simplemente había una congestión muy fuerte en todo lo que era pues mis ojos, mi cabeza, en las noches me costaba trabajo quedarme dormida y simplemente igual creí que era pues una gripa fuerte, ¿no? Cuerpo cortado y pues el dolor de cabeza que acompaña cualquier gripa. Este transcurso de los síntomas les estoy hablando de lunes a jueves aproximadamente, cómo fueron avanzando. El tercer día que seguí con síntomas, pues ya tuve fiebre, febrícula, como no tenía ahí, estaba yo a punto de regresarme, pues realmente no me di cuenta que fuera tampoco una fiebre, ¿no? Estaba yo ya a punto de regresarme. Seguíamos en España sin tener todavía esta información tan clara, ni siquiera te tomaban la temperatura, ni siquiera te checaban, simplemente te subías al vuelo. Gracias a Dios, pues yo ya venía un poco pues preocupada por el tema y estuve con el cubrebocas en todo momento, pero de verdad que todavía creía que podía tener yo miedo a contagiarme, no creí que pudiera estar contagiada. Apareció después esta falta de olfato y gusto que en ese momento todavía ni siquiera era un síntoma que lo tomaban como COVID, pero sí es un síntoma muy intenso donde pierdes completamente lo que es olfato y gusto. Esto más o menos me duró como una semana aproximadamente. Los síntomas más fuertes se mantuvieron como por 10 o 15 días.
con los que les estoy comentando, que son como los más molestos. Tuve la ventaja, de verdad, de una fortuna increíble de que no me compliqué, no tuve que tener un internamiento, no tuve que llevar algo más allá. Gracias a Dios estos síntomas fueron en sí los más molestos y fueron disminuyendo poco a poco conforme fueron pasando los días. Los síntomas residuales que quedaron por un buen tiempo, pues fueron el cansancio generalizado. Es uno de los síntomas que escucho a muchas personas hoy en día que les está generando conflicto y sí, es un cansancio muy, muy intenso. Es un cansancio que a lo mejor no comprendemos porque estamos tal vez aislados y no lo vemos como muy lógico que se sienta tanto cansancio, pero sí es uno de los síntomas principales. Esta presión en pecho se mantiene y pues el dolor de cabeza. Tuve la fortuna, como les digo, las ventajas a lo mejor de ser de las primeras personas, a comparación de lo que se está viviendo en este momento, pues es que pude tener un poco más de monitoreo por medio de epidemiología. Esto se refiere nada más a que pues están marcando a ver si no te estás complicando. En el caso de que te compliques, y eso es todavía un hecho, no puede haber forma en que alguien pueda irte a revisar, simplemente tienes que irte directamente por medio de una ambulancia COVID a uno de los hospitales de COVID, ¿no? Entonces, bueno, en general estos son los síntomas que yo viví, que me han preguntado tal vez en Facebook y que de alguna manera la clave de dar los síntomas es acordarnos que no por tener un síntoma significa que estamos contagiados. Si se fijan, es un conjunto de síntomas, ¿no? No es nada más una vez que tuve fiebre, no es nada más una vez que sentí a lo mejor la congestión. Estos síntomas se fueron acumulando y no iban bajando, al contrario, era como si fuera un racimo de uvas que se va llenando otra y otra hasta que se cumple completamente el diagnóstico. Esto, ¿para qué les puede servir a ustedes? Para aprender a diferenciar en los momentos en que creemos ya estar contagiados, ¿no? En los momentos en que de pronto sientan un síntoma o tosan y de pronto ya tengo COVID. Entonces, en ese momento es, bueno, a ver, es tos nada más, ¿no? Es tos, vamos a esperarnos. ¿Puede ser COVID? Sí, porque hoy en día todos tenemos ese riesgo. Pero es importante acordarnos que es un conjunto de síntomas, no es solamente un síntoma. Y si yo me alarmo con un síntoma y doy por hecho que ya tengo COVID, mi propia ansiedad puede estar haciéndome sentir muchos de los síntomas que se parecen a los del COVID. Porque cuando nosotros tenemos ansiedad, podemos sentir opresión en pecho, por ejemplo. Podemos sentir falta de aire, ¿no? Podemos sentir muchos síntomas que se parecen a los del COVID. Entonces, tenemos que aprender, antes de ya diagnosticarnos o de dar por hecho que estamos contagiados, tenemos que detenernos, analizar los síntomas que tenemos y recordar que no es nada más un síntoma el contagio, ¿no? Que son un conjunto de síntomas y que para darme cuenta si puedo estar contagiada o no, necesito también esperar a que estos síntomas se vayan manifestando en mi cuerpo, ¿sí? Bueno, ahora lo que más me interesa, ¿no? Y lo que yo quisiera dejarles en estas herramientas, pues es cómo afrontamos el diagnóstico, que eso es uno de los puntos que hoy en día lo hablo con mis pacientes, lo hablo con familiares, con amigos, con personas que están ahorita viviendo esta situación, ¿no? ¿Qué sucede en el momento que te dicen, no, eres positivo? ¿Qué pasa por nuestra cabeza en ese momento? Bueno, podemos sentir pues, una mezcla de emociones. Y nosotros en la terapia que manejamos, que es la terapia cognitivo-conductual, y en especial la terapia que se llama racional emotiva, nosotros hablamos que diferenciamos dos tipos de emociones. Por un lado, las emociones saludables, ¿no? Que aun cuando estas emociones sean negativas, nos ayudan a enfrentar y adaptarnos a las situaciones que estamos viviendo. Entonces, es lógico que si me dan un diagnóstico, en el momento las emociones negativas, saludables, sean preocupación, sean molestia, por ejemplo, tristeza, a lo mejor arrepentimiento y un sinfín de emociones que son negativas, pero que en vez de afectarnos, realmente nos ayudan a enfrentar la situación, nos ayudan a adaptarnos, nos ayudan a enfrentar o a aceptar sobre todo estos eventos difíciles que vamos viviendo en nuestra vida. El problema es que realmente no es tan sencillo que lleguen estas emociones saludables. Qué padre que todos las tuviéramos y que tuviéramos ese manejo tan fácil, ¿no? De nuestros pensamientos para tener ese tipo de emociones. El problema son las que nos dan el coco, ¿no? Completamente decimos, son las emociones no saludables. Son estas emociones que cuando llegan nos bloquean, nos limitan, nos llevan a consecuencias de conductas muy desagradables o desadaptativas. Reaccionamos de maneras en que no queremos reaccionar, decimos a veces cosas que no queríamos haber dicho, actuamos de una manera que decimos, esa no era yo,
¿no? Y entonces, estas emociones no saludables son como, por ejemplo, ansiedad, ira o este enojo así muy fuerte, depresión, y no depresión hablando de enfermedad, de diagnóstico clínico, sino como esta tristeza extrema, ¿no? Que muchas personas pueden decir, te ando muy depre, y cómo me diferencio entre si esta persona está diciendo que anda depre, pero pues es una tristeza saludable o no. Pues por medio de su conducta, ¿no? Si es una persona que está triste, te dice, pues estoy poquito triste, pero tiene días que no se levanta de su cama, tiene días que no come bien, tiene días que llora todo el día, entonces eso no es poquito triste, realmente esa es ya es una emoción no saludable, porque nos está llevando a conductas desadaptativas, que en lugar de ayudarnos a enfrentar la situación y adaptarnos, lo único que hace es que nos bloquea y nos aleja completamente de que nosotros alcancemos las metas que estamos buscando o consiguiendo. Se convierten completamente en un obstáculo para generar nuestro afrontamiento. Entonces, cuando hablamos de cómo afronto el diagnóstico, ¿no? Si yo en ese momento tengo emociones no saludables, pues para mí va a ser complicadísimo poderme adaptar a este diagnóstico. En cambio, si yo trabajo para tener emociones saludables, entonces va a ser más fácil adaptarme al diagnóstico. Y ya sea que sea el diagnóstico, como en el caso de muchas personas, gracias a Dios, te dan el diagnóstico y a los 15 días estás fuera, o como en el caso que me pasó a mí, que son pocos los casos que han sido así, ustedes han escuchado, pues que tuve 45 días contagiada, ¿no? Que no podía soltar el virus de mi cuerpo y que entonces me dieron 3 diagnósticos seguidos. Cada vez que venía el diagnóstico era otra cuarentena, ¿no? Y cada vez que venía el diagnóstico era otra cuarentena. Y entonces es lógico que las emociones lleguen. Por más que trabajes con tus pensamientos y por más que trates de tener mucho autocontrol, somos seres humanos. Y por ser seres humanos vamos a tener una mezcla de pensamientos negativos y pensamientos que tenemos que trabajar para lograr llegar a tener estas emociones saludables. Entonces quisiera hablarles un poquito sobre la base de nuestra terapia, ¿no? Y Epicteto es uno de los filósofos base de donde se desarrolla esta terapia. Y él hablaba de que los hombres no se perturban por las cosas, sino por la opinión que tienen de estas. Y esa es la clave que vamos a estar trabajando durante esta plática, pero sobre todo la clave que yo quisiera que ustedes tomen alrededor de su vida. Realmente la situación que nos alerta, que nos ataca, que nos lastima, no es en sí el diagnóstico en este caso. Es la manera en que yo lo interpreto, es la manera en que yo lo veo. Son todas esa gama de pensamientos alrededor de ese tema, de ese diagnóstico, lo que me van a llevar a mí a tener estas emociones, ya sea saludables o ya sean no saludables. Por ponerles un ejemplo, tengo este dibujito donde la A es la situación, ¿no? Entonces, poniéndoles el ejemplo del diagnóstico, ¿no? Imagínense que alguno de ustedes o a mí en particular nos dicen en ese instante, tienes COVID. Si los pensamientos en la B que llegan a mí son pensamientos irracionales, negativos, extremistas, les llamamos catastróficos, ¿no? Esto es horrible, ¿cómo es posible que me pasó esto a mí? No puedo con esto, y si contagio a todos, y si me muero, y si no la libro, y ya me veo a lo mejor internada, intubada. Toda esta serie de pensamientos pueden llegar en un segundo en la cabeza de una persona. Y por ende van a generar consecuencias, que sería la C en el dibujo. Consecuencias emocionales, pues si yo estoy pensando que me voy a morir, ya me estoy imaginando intubada y todo lo que va a surgir en el momento que me lleven al hospital, lógicamente pues me voy a sentir muy asustada, muy ansiosa, tal vez muy deprimida en ese momento porque estoy casi ya sufriendo mi muerte, ¿no? Estoy anticipando una muerte. Y el problema es que damos por hecho que nuestro pensamiento es la ley. O sea, no lo pongo como que tal vez, no, doy por hecho, como si fuera ya una regla de vida. Y entonces si doy por hecho que me voy a morir, pues entonces lógicamente, como dijimos, tengo ansiedad, ¿no? O tengo un dolor tremendo de esta tristeza espantosa por mi muerte y mi conducta va a ser completamente disfuncional, ¿no? Voy a estar teniendo conducta tal vez en ese momento físicamente tengo una activación tan fuerte que me da un ataque de ansiedad, tal vez en ese momento mi conducta es aislarme y no contestarle a nadie, o tal vez dejo de comer, o tal vez lloro todo un día y no sé, me deprimo y no quiero saber nada de nadie. Entonces, mis conductas, en lugar de ayudarme a enfrentar lo que me está pasando,
se vuelven contra mí. Pero si se fijan en este ejemplo, todavía ni me están llevando al hospital, todavía ni me estoy complicando. Lo único que me hicieron fue llamarme a decirme que tengo COVID, ¿no? Y este ejemplo se los pongo porque yo creo que en general lo vamos a ver en muchos aspectos de nuestra vida, no nada más de un diagnóstico, sino de cuando tenemos que enfrentar una situación dura o difícil en nuestra vida. En este momento, en general mundial, ¿no? Es uno de los puntos y los temores que las personas están teniendo, ¿no? Ser contagiados, contagiar a alguien más. Y entonces los pensamientos rondan alrededor de este miedo. El problema es que si damos por hecho los pensamientos antes de que realmente esté viviendo esa situación, sufro antes de tiempo. Normalmente el monstruo que nos imaginamos es mucho más fuerte que la realidad que vivimos. O sea, es decir, al momento que me contagié, no quiere decir que yo no hubiera pensado que me podía pasar algo. Pues claro, o sea, es obvio que si te contagias, vas a pensar, ¿y si me pasa algo? Eso es normal. Pero en ese instante tengo que hacer un trabajo con mi cabeza, ¿no? Tengo que hacer un trabajo con mi pensamiento, detener mis pensamientos y empezar a hacer un cambio de pensamiento, porque entonces pensar en eso, en este momento que estoy contagiada, ¿de qué me ayuda? O sea, ya estoy contagiada, ya, o sea, ya tengo que vivir esta situación. Pensar que me voy a morir, ¿de qué me ayuda? No me estoy yendo al hospital todavía. Tengo que vivir el momento, tengo que vivir el síntoma, tengo que vivir cada instante para no adelantarme a vivir algo que temo tanto, porque tal vez nunca lo vivo y en particular en mi vida, gracias a Dios, no lo viví, ¿no? Pero si me hubiera adelantado en ese momento a pensar todo lo malo que me podría haber pasado, tal vez lo hubiera pasado mucho más difícil teniendo emociones muchísimo más intensas y sobre todo emociones no saludables. Entonces, este es el triángulo ABC que nosotros trabajamos en la terapia racional emotiva. Nosotros decimos que realmente un trabajo terapéutico y un trabajo en la vida diaria, o sea, para que ustedes se vuelvan sus propios terapeutas, es trabajar con la conexión que tenemos entre pensamientos y consecuencias. Lo que pienso es lo que va a generar lo que siento y en base a eso actúo. No son las situaciones las que afectan nuestra vida. Si tenemos que vivir esta pandemia un año más, esperemos que no, pero sabemos que esto va para largo, ¿no? Como decimos, y no sabemos cuándo. Y yo oigo a muchas personas ya muy desesperadas, lógicamente, lo entiendo, porque ya quieren que se acabe. Pero esos pensamientos, ¿de qué nos van a servir? No está en nuestro control que se acabe o no se acabe. ¿Qué nos conviene pensar para adaptarnos a esta nueva vida? No se trata que porque me adapte me resigne. Otras personas me dicen, no, entonces lo que quieres es que ya me resigne y pues ya me fregué. No, no se trata de eso, pero mi nueva realidad me está pidiendo cambiar mis pensamientos y buscar adaptarme a esta vida. Porque si no me adapto y si no cambio mis pensamientos, lo único que voy a estar generando son emociones negativas y no saludables. Enojo con la situación, enojo con las demás personas, enojo con la pandemia, enojo con la gente que no se cuida, enojo con los que se cuidan demasiado, enojo, si se fijan, vamos a empezar a ver un chorro de emociones que las personas están teniendo por esta situación dura y difícil que se está viviendo. La situación no la vamos a cambiar. ¿En qué está en nosotros realmente? Esa es la clave que vamos a trabajar. Entonces, ¿cómo interpretamos esta situación? Como les decía, hay unos pensamientos que se llaman catastróficos y es la catastrofización, le llamamos. Cada vez que nosotros enfrentamos situaciones que no queremos enfrentar o que para nosotros son duras o difíciles, parece que como seres humanos tenemos este tipo de pensamientos, ¿no? Que ya están ahí como de casi como una gama de pensamientos que ya existen ahí y que lo ideal es detectarlos para estarlos cambiando. Parece que por ser seres humanos ya tenemos como esa, de alguna manera, esa filosofía de pronto catastrófica y entonces tenemos que hacer un cambio y tenemos que trabajar con el mismo cambio constantemente y practicar esta nueva forma de pensar, ¿no? Entonces, la catastrofización implica estos pensamientos como exagerados, es horrible, ¿no? Es terrible, esto es atroz, lo que está pasando en el mundo es terrible, es lo peor que me podría haber pasado. Ahora, imagínense que en el momento que yo llego y me doy cuenta que estoy contagiada, empiezo a pensar así, esto es horrible, es que ¿por qué me pasó esto a mí? No es justo, no, ¿cómo es posible que esto me pasara? Entonces, el pensar de esa manera, ¿en qué me va a ayudar? No me va a quitar el diagnóstico, ¿no? Pero ¿cómo me voy a sentir si yo pienso de esa forma? Si veo esta situación como la peor.
Porque al momento de que lo veo como horrible, le estoy dando un peso como si fuera lo peor que me puede pasar en mi vida. Y sinceramente, cuando nos analizamos la situación, no es lo peor que me puede pasar en mi vida. Hay cosas todavía peores, tristemente. Hay gente que vive todas cosas peores de las que uno puede estar viviendo. Sí, de verdad que no es que te sientas mejor por eso, porque no quiero que se oiga poco sensible lo que estoy diciendo, pero de verdad que siempre hay alguien que está viviendo algo peor que tú, ¿no? Y en el caso que yo estoy, sí, inclusive en mi propia vida, puedo darme cuenta que en este momento puedo estar viviendo algo peor. O sea, en el momento que me dan el diagnóstico y vivo el diagnóstico, estoy solo viviendo un diagnóstico, todavía no estoy en el hospital. Es decir, puedo estar viviendo algo de peor. Si me llevan al hospital, estoy nada más yendo al hospital, todavía no estoy intubada, puedo vivir todavía algo peor. Y el problema que nos pasa como seres humanos es que parece que en nuestra cabeza ya estamos viviendo nuestro peor escenario. Por eso lo sufrimos tanto. Si aprendemos a vivir el escenario real y presente, para nosotros va a ser más fácil adaptarnos. Cuando digo más fácil, no significa que no se sienta muy mal, no significa que no se sufra. Simplemente significa que es mucho más fácil vivir un escenario real, aun cuando sea muy negativo, que un escenario catastrófico. Otras de las evaluaciones que hacemos es esta intolerancia a la frustración. Y este es uno de los problemas que hoy en día tenemos, que lo vemos desde los niños pequeñitos y que ahora nosotros los psicólogos buscamos de verdad que se trabaje mucho con este tema, pero que lo vemos ya desde chiquitines hasta ya hoy en día los adultos. No toleramos la frustración. ¿Qué quiere decir esto? No toleramos que nos vaya mal, no toleramos la incomodidad, no toleramos que me digan que no salga, no tolero que me digan que no pueda tomar algo o no tomar algo, no tolero los cambios, o sea, como que no tolero la incomodidad. Queremos vivir a gusto, queremos vivir en placer, no queremos sufrir. Pues sí, eso es lo ideal, pero es como utópico, ¿no? Eso no existe. El problema es que también las ventajas de nuestra vida hoy en día, la tecnología, las facilidades que nuestra vida nos ha dado, pues nos han hecho que seamos poco tolerantes, porque de verdad tenemos todo rápido. Porque hoy en día pides un Uber Eats y en media hora ya tienes tu comida, porque hoy en día ya te traen todo, ¿no? Cada vez está más fácil la vida. Qué padre, porque en este momento de nuestra vida, con este tema que estamos viviendo, la verdad es que esto nos vino a caer el hecho de tener esta tecnología, pues como anillo al dedo, como dirían. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que el hecho de tener esta tecnología nos está haciendo también que no queramos tolerar el batallar. No queremos tolerar sentirnos mal físicamente, no queremos tolerar frustrarnos, no queremos tolerar de esperar por algo, queremos la gratificación inmediata. Y esto es uno de los problemas principales que nos están generando emociones no saludables. Y entonces las personas tienen frases como no puedo con esto, no puedo, esto es insoportable, no puedo soportar esto. O sea, ya me contagié, esto es horrible y no lo voy a soportar. ¿Sí? Entonces, esto es demasiado para mí. Y entonces al momento de mandarte tú esa señal y ver la situación de esa forma, pues te ves con muy pocas habilidades y muy poca capacidad para enfrentar aquello que te está pasando. Pero la realidad no es que no la tengas, así es como lo estás viendo tú. ¿Por qué? Porque estás viendo, acuérdense, el peor escenario. Y uno de los últimos puntos que tenemos cuando interpretamos una situación difícil, que hace que sea todavía más difícil de vivirla, sería la evaluación propia. O sea, cómo me evalúo a mí mismo, a la situación o a los demás, dependiendo de lo que estemos viviendo. Cómo lo evalúo, cómo me etiqueto, es lo que también va a hacer que sea más fácil o más difícil enfrentar algo. Si yo me evalúo como una víctima de la situación, como que todo lo malo me pasa a mí, como que no tengo recursos y como que esto es horrible para mí porque yo soy débil, vulnerable, pues imagínense cómo me voy a sentir. Si yo evalúo que los demás están contra mí y que todo el mundo me quiere atacar porque todo el mundo es malo contra mí, si yo evalúo que el mundo es injusto, que el mundo es peligroso, que no es justo que me sucedan estas cosas que me están pasando, entonces, igual, la forma en que estoy viviendo, la manera en que puedo interpretar esta situación cada vez va a ser más dura. Entonces, o si yo digo, soy una tonta por haberme contagiado, ¿cómo es posible que no me di cuenta? ¿Cómo es posible que me dejé contagiar, no? O sea, a veces escuchas esas frases, aunque ahorita las hablemos y se oigan irracionales, ni que yo tuviera el control del contagio, pueden llegar esos pensamientos, ¿no? Y puedes inclusive escucharlos de alguien más.
El chiste es si me lo creo y si lo tomo como propio, ¿no? Entonces, todas estas evaluaciones hacen que sea todavía más difícil para mí interpretar una situación dura que me está sucediendo. Cuando vemos como que el mundo es peligroso y que toda la gente son unos inconscientes y que la gente no se cuida, entonces también voy a estar discutiendo constantemente con los demás, generando emociones no saludables hacia los demás, peleándome con medio mundo, tratando de concientizar tal vez a los demás cuando también es algo que no está en mi control. Y si veo al mundo como injusto y peligroso, voy a tener mucho miedo de vivir simplemente, ¿no? Y entonces vemos personas ahorita con unos niveles altísimos de ansiedad por miedo a contagiarse en cada momento, ¿no? ¿Por qué? Pues porque están lógicamente viendo como el mundo como si fuera un lugar de inmenso peligro constante. Que al final realmente, si nos ponemos muy literales, vivir implica estar en peligro, ¿no? Vivir implica desde que nosotros nacemos, tenemos un riesgo constante. Pero no nos ponemos a pensar en eso todo el día porque si no, no disfrutaríamos nuestra vida. Tenemos que pensar en lo que sí tenemos que vivir el presente para poder disfrutar nuestra vida y poder tener emociones saludables que me ayuden a llegar a las metas que yo me estoy poniendo día con día. Aparte de estas interpretaciones, existen exigencias que nosotros tenemos, exigencias que existen ahí desde que estamos pequeños y que son como formas de ver nuestra vida. Estas exigencias implican como reglas de vida, es decir, esto no me debió haber pasado a mí, ¿no? Yo no debía haber vivido esto. Y yo he escuchado de pronto personas que dicen, no es justo, ¿por qué a mí? ¿No? ¿Por qué no le pasan cosas malas a otras personas? ¿No? O otra gente que está viviendo algo muy duro con su familia, que a lo mejor alguien tiene algún familiar que ahorita está sufriendo. Entonces también es lógico que a veces lleguen pensamientos irracionales, como de, no es justo, ¿por qué no lo vive esto alguien que es malo en la vida? ¿No? ¿Por qué le toca a alguien que no es malo? Y entonces si nos enganchamos también en ese tipo de ideas, pues no vamos a salir de esa pregunta y nada más vamos a darle vueltas al no es justo. Creo que una de las preguntas que yo les dejo siempre y les propongo y me la hago yo misma es ¿para qué? ¿Para qué me tocó vivir esto? ¿No? No puedo contestar el por qué, porque eso no está en mi control. ¿Para qué estoy viviendo esto? ¿Qué tengo que aprender de esta situación? Siempre hay algo que aprender, aunque sea súper dura la situación y súper dolorosa. No significa que porque lo aprenda no me va a doler, y no sé, pero realmente vivir una situación dura no te puedes escapar de ello. Y lo que te conviene más en ese punto es adaptarte a la situación y buscar el aprendizaje, que tal vez en el momento no lo vas a entender. Tal vez el aprendizaje puede venir inclusive años después. Pero siempre que volteas hacia atrás, ya cuando viviste algo duro, te vas a dar cuenta de algún crecimiento que hubo en tu vida. Qué padre si en este momento, antes de vivir la situación, podemos enfocarnos nosotros a ver qué voy a aprender, ¿no? Y cómo me voy a preparar para que realmente este aprendizaje valga la pena y cómo le voy a sacar provecho a lo que ya estoy viviendo, ¿no? Sería como la clave ideal cuando estamos viviendo algo muy duro. ¿Cómo enfrentar entonces esta situación, ¿no? Como les decía, cuando evaluamos como algo horrible, insoportable, así lo voy a estar viviendo, ¿no? Así lo voy a estar sintiendo. Entonces lo pienso, lo siento y de esa manera lo vivo, ¿no? Mi conducta va de esa forma, de la mano de mis emociones y de mis pensamientos. Y en cambio, pensar que algo es desafortunado y difícil, o sea, pensar que esto que estoy viviendo es duro, es difícil, pero voy a salir adelante y voy a poner todo lo que esté en mis manos para estar bien. Si me agarro de ese tipo de pensamientos, entonces para mí va a ser mucho más fácil enfrentar día con día, ¿no? Cada vez que llega un síntoma diverso o de pronto que se aumentaba la falta de aire, ¿no? Entonces, si en lugar de pensar, ahora sí ya me voy al hospital, es como, a ver, bueno, es falta de aire, es un síntoma más, voy a distraerme para no engancharme en ese síntoma. O sea, no se trata de que tampoco voy a bloquear los pensamientos y decir, no, no pasa nada, todo está bien. No es lógico eso. Sí pasa. Estoy viviendo una enfermedad y sí hay un riesgo de complicación. Pues eso es real. Pero en este momento no me sirve de nada pensar en el riesgo de complicación. Porque no por pensarlo lo voy a evitar. Lo único que va a hacer si lo pienso es engancharme en pensamientos catastróficos, en intolerancia a la frustración y evaluar esta situación como algo que yo no puedo enfrentar, ¿no? Entonces, realmente, ¿qué sí está en mi control, no? Dijimos que las situaciones no están en nuestro control. Es decir,
Tristemente no va a haber forma en que ustedes se contagien o no se contagien, no hay nada que puedan hacer. Pueden cuidarse lo más que puedan y es lo recomendable para tratar de evitar el contagio, pero realmente no hay forma que alguien pueda asegurarles que no se van a contagiar. Lo que es lo ideal es tratar de hacer todas las pautas para intentar no contagiarse. Y para que si de alguna manera te contagies y puedas ser algún portador asintomático, no seas una persona que esté contagiando al resto de tu gente, ¿no? De tu familia. Pero entonces, ¿qué sí está en mi control? Pues realmente lo único que está en mi control son mis pensamientos y la manera en que decido actuar. ¿Sí? Esta es la clave. Y es lo que me gustaría que les quedara de esta plática, ¿no? Eso sí está en mi control, ¿no? Puedo decidir, ¿no? Cómo enfrento esta situación. Puedo decidir qué pautas tomo. Puedo decidir qué voy a hacer con mi tiempo. Pues si ya estoy en cuarentena, en particular a mí, como les decía, tuve 45 días aislada en un cuarto. Mucha gente me dice, pero ¿cómo le hacías? No, qué desesperación. Sinceramente, ahorita que lo veo hacia atrás, o sea, si me hubieran dicho antes, vas a estar 45 días en un cuarto, tal vez les diría lo mismo, quién sabe cómo le haría. Pero como que fui viviendo día con día y no pensaba jamás, lógicamente, que iban a ser 45 días. Cada vez que me tomaban la prueba, pues yo esperaba que iba a ser la última. Y cada vez que me volvían a dar el diagnóstico, me tenía que volver a enfrentar a esta situación y tenía que volver a trabajar con mis pensamientos. ¿Y qué era lógico? Pues es lógico que tuviera emociones negativas. Pero gracias a Dios, al momento de trabajarlas, mis emociones llegaban a ser saludables. Es decir, claro que me ponía triste, claro que estaba preocupada, claro que estaba molesta, claro que estaba irritable, me sentía muy mal físicamente. O sea, eso es lógico y no hay forma en que eso se quite. Pero es muy diferente todo eso, sentir todo eso con esa intensidad. ¿Por qué? Porque al momento que no llega a ser una emoción no, o sea, no saludable, es decir, una emoción desadaptativa, no me quita control. Puedo sentirme triste y decidir ponerme a ver la tele. Puedo sentirme triste y distraerme. Puedo sentir la tristeza y vivir la tristeza porque extraño a mi familia, porque extrañaba a mis hijos, pero y vivirla, ¿no? Y también, y cambiar y ponerme a lo mejor a chatear o buscar, ponerme a leer, o sea, tengo la decisión y el control de eso cuando mi emoción es saludable. Entonces, no esperen no sentirse mal, no esperen no sentir emociones. Pueden sentir sus emociones negativas, pero estas emociones negativas deben de ser saludables porque van de la mano de pensamientos racionales, no pensamientos catastróficos, pensamientos que me dicen, esto es duro, esto es difícil, esto es algo que puedo soportar, esto es incómodo, pensamientos que van de preferencias. Me gustaría no vivir esto, desearía que esto no lo estuviera viviendo, desearía que mi familia no viviera esto, pero esto es lo que hay y no hay de otra, hay que enfrentarlo. Esos son pensamientos más racionales. No quiere decir que con eso se quite la emoción, porque tenemos que estar muertos para no tener emociones. Tener emociones es vivir, ¿no? Tener emociones es sentir. Y de alguna manera también sentir tristeza implica que sientes amor. Y de alguna manera sentir que extrañas a alguien, pues también si lo ves de otra manera, implica tanto amor que tienes por esa persona. Si te enfocas en eso, es más fácil enfrentarlo que si solo te enfocas en no poder soportar el hecho de estar separado de alguien, ¿no? ¿En qué más está en mi control? Pues en seguir las pautas de sanidad. Esto es uno de los puntos que ahorita tenemos un conflicto impresionante por este tipo de pensamientos irracionales, ¿no? Escuchamos gente que dice, yo tengo toda la pandemia sin cuidarme y no me he contagiado. Pues es ignorancia. Eso no es que no se haya contagiado y que sea la persona más suertuda del mundo y que tenga un poder extremo, ¿no? O tenga un sistema inmunológico fuertísimo. Claro que no. Eso es ignorancia. Probablemente esa persona ya se contagió y quién sabe cuánta gente ya contagió. Qué suerte que sea asintomática, ¿no? Pero nadie le va a asegurar que no esté contagiada. Entonces, también estos pensamientos son estos pensamientos que les hablo irracionales, ¿no? Son estos pensamientos que si nos agarramos de esos, creemos ideas pues que no tienen sentido, ¿no? Que si ustedes las evalúan, pues no tiene ni lógica lo que está diciendo esa persona cuando se engancha en ese tipo de pensamientos, porque además se justifica con esos pensamientos. Entonces es como este shot de valemadrismo, ¿no? Ay, no pasa nada, yo tengo toda la cuarentena sin hacer nada, mira, me la he pasado de desastre con mis amigos y pues no pasa nada, yo no me he sentido mal. Entonces, con ese pensamiento me siento tranquila, no tengo emociones intensas, negativas, estoy a gusto, pero si se fijan es completamente irracional, ¿sí? Entonces hay gente que se toma este punto creyendo
que son como que se les resbala, que, como les digo, este valemadrismo, pero realmente este valemadrismo es completamente evitación, es no querer enfrentar una realidad y es ser completamente irracionales. Entonces, la realidad es que estamos viviendo un problema mundial. Y la realidad es que la única forma de bajar el riesgo y de tener cierto control en ese aspecto es seguir las pautas. Tampoco puedo seguir las pautas al 100% y creer que si las sigo no me contagio. Tampoco, eso es irracional. Entonces, parte de nuestro trabajo es irnos al punto medio. No me puedo ir a ningún extremo porque la vida no es así. La vida no es de blanco y negro. La vida no te lleva algo como mágico. No te dice, si lo haces así, tienes este resultado. Qué padre sería si lo tuviéramos, pero así no es la vida. Entonces, lo que sabemos es que si sigo las pautas de sanidad, reduzco el riesgo de contagio y puedo proteger mucho más a mis seres queridos. Trabajar con nuestros pensamientos irracionales es la clave. ¿Cómo voy a hacer esto? Primero que nada, cada vez que ustedes sientan una emoción fuerte, negativa, por ejemplo, de pronto que sientan mucho enojo o que se sientan ansiosos, en ese momento sean detectives. ¿Qué estoy pensando? ¿Por qué estoy tan ansioso? ¿Qué detecté? ¿Qué interpreté? ¿Por qué estoy tan enojado? Entonces, cuando lo hago presente en mi cabeza, cuando como que me doy cuenta, entonces ya es más fácil debatir con mi pensamiento, discutir con mi pensamiento y ver si realmente lo que mi cabeza me está diciendo es real o no. No sé si se acuerdan las caricaturas de antes, ¿no? De hace muchos años que tenían el angelito y el diablito, ¿no? Y entonces podríamos pensar que el angelito es un pensamiento racional y el diablito es este pensamiento irracional que todos vamos a tener. ¿Por qué dejamos que el diablito siempre opine y le hacemos caso? ¿Por qué no lo ponemos a prueba? ¿Por qué no nos detenemos y vemos si realmente lo que me está diciendo es real o no? Cuando son cosas que nos asustan, parece que le damos campo abierto al diablito, ¿no? Y lo que diga es la ley. Entonces, parte de nuestro trabajo con los pensamientos es poner un alto, ¿no? Escucharlo, ponerlo como si fuera un agente externo. A ver, es alguien externo que me está diciendo que me voy a contagiar y que va a ser horrible, y que me voy a morir y que no voy a poder con esto. ¿De dónde viene eso que me está diciendo? ¿Por qué le tengo que creer? ¿No? ¿Y de qué me sirve creerle realmente? Y entonces empiezo a trabajar con estos pensamientos y me va a facilitar el darme cuenta si realmente lo que estoy creyendo tiene sentido o no. Cuando yo me doy cuenta que lo que estoy creyendo es medio irracional y como que no agarro la lógica, en ese momento es más fácil que pueda yo hacer un cambio de pensamiento y buscar un pensamiento más racional que inmediatamente me va a bajar esa emoción, me la va a reemplazar y me va a generar una emoción saludable. En lugar de ponerme tan ansiosa por un síntoma, imagínense, no, vuelvo a sentir que me ha pasado, ahora que después de que terminé de COVID, pues como que te quedan síntomas residuales, entonces traigo así como como una sensación en el pecho y al principio, cuando toda estaba contagiada, cada vez que sentía la opresión en el pecho, pues vienen los pensamientos, ¿y si ahora sí te vas a complicar? No, esos son pensamientos automáticos, es este diablito que llega, esos son normales que nos lleguen, el problema es que les hagan caso uno. En ese momento que llega ese pensamiento, lo detengo. A ver, párale, no tiene por qué hacer eso. Concéntrate en otra cosa, distráete, igual es solo estrés, igual es pues, un síntoma normal del COVID, pero no tiene por qué ser el peor escenario. Detengo, o sea, no tengo por qué creerle a ese pensamiento. Y eso es parte de lo que tenemos que estar trabajando constantemente. Esto es una práctica, no es mágico. Los pacientes que vienen conmigo y trabajamos, a veces podemos durar muchas sesiones trabajando esto. Porque igual yo con mis propios pensamientos, cada uno de nosotros tenemos que estar trabajando duro y dale con aquellos pensamientos que a nosotros nos hacen ruido, con aquellas creencias que nos hacen daño. Todos tenemos ese talón de Aquiles, todos. Si nosotros aprendemos a detectarlo y nos ponemos a practicar, a debatirlo y a ser más racionales, entonces va a ser más fácil para nosotros poder erradicarlo de nuestro sistema de creencias. Y entonces hacemos esto que les digo del reemplazo, ¿no? Logramos hacer un reemplazo de emociones no saludables por emociones saludables. Eso sí está en mi control. Ahora, ¿qué implica contagiarte, no? Esto es uno de los puntos que también quería tocar, porque también escucho de pronto muchas personas que como que dicen, bueno, ya, si me contagio ya me tocaba, ¿no? Ya que me toque, ya de una vez, vamos a lo que vamos. Pues realmente es como o sea, volvemos al punto de la irracionalidad, ¿no? O sea, implicar contagiarte implica un riesgo vital.
A mucha gente no le va a tocar, pero a muchas sí. Y qué padre que ahorita yo pueda darles este testimonio y hablar y qué padre que pueda tener esa oportunidad, porque también eso es algo que a mí me hace fortalecer mi vida, ¿no? Darme cuenta que de verdad la libré de esto y que tengo una oportunidad también de vida, porque pudieron verse pasar muchísimas cosas, pero es ser consciente que de verdad el riesgo vital existe, porque eso nos va a ayudar a seguir con las pautas de sanidad. Como les digo, no puedo estar todo el día pensando que me voy a morir, pero sí tengo también que aceptar que estamos viviendo una situación muy dura, que es real, que no es mentira, que no está inventando el gobierno, que no es una conspiración. O sea, no agarrarnos de este tipo de irracionalidades que hacen que la gente no acepte las pautas que tenemos que seguir. También ponernos a pensar en el gasto económico personal y del país, que ya lo estamos viviendo, ¿no? El hecho de contagiarte no nada más implica que tengas un gasto personal porque te tienes que comprar ya tus medicinas o que hoy en día pues no hay algo en particular que te tengas que tomar, pero ustedes saben que te tomas todo lo que te digan que te tomes, te compras todas las medicinas que te digan que hasta el momento puedan ser eficaces, entonces es un gasto, ¿no? Que ahorita las personas están viviendo, y además el dejar de trabajar, ¿no? Que sé que el gasto sigue para todos, pero contagiarse todavía implica un gasto mucho mayor. Y si te complicas, pues imagínense, ¿no? Cómo se incrementa esto. El desequilibrio que tenemos en el estado de salud físico. No sé si han visto muchos estudios, y en lo personal lo puedo decir, después de estar contagiado, pues sí tienes achaques, ¿no? O sea, quedas con ciertos síntomas, tu estado de salud físico pues se desequilibró, ¿no? Porque tu cuerpo estuvo pues luchando contra este virus, así les digo a mis hijos, ¿no? Estuve luchando contra el virus, pero al final es así, ¿no? O sea, entonces el cuerpo pues tiene que tener cierto grado de desequilibrio. Ahora, estoy hablando, yo no estuve, gracias a Dios, internada, pero imagínense a alguien que estuvo internado, que tuvo una neumonía, que estuvo a punto de morir, pues pueden ser meses en lo que pueda volver a tener un equilibrio, ¿no? En su salud física. Ahora, el desequilibrio en salud mental, ¿no? El desequilibrio muchas veces hay trastornos emocionales que se van a destapar después de vivir una situación así, o hay trastornos emocionales que se van a destapar sin haberla vivido, solo por el miedo de vivirla. Entonces, todo esto es un punto bien importante para darnos cuenta qué tenemos que hacer y cómo podemos actuar ante esta situación. Ahora, el riesgo también de dañar a los demás, de contagiar a los demás. ¿Cómo concientizamos hoy en día a la gente para que, ok, ya no importa, ¿no? Te dicen, siguen con la idea de decir, bueno, ya si me contagio ya de una vez, ya lo quiero pasar, no me importa mi vida. Bueno, pero ¿y los demás? Entonces, están buscando la manera de concientizar a los demás, pero creo que implica con uno mismo y con las personas que tenemos alrededor, con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestros amigos, las reuniones que se están haciendo, o sea, empezar a hacer lo más que se pueda conscientes para no dañar a los demás, porque en un segundo, aunque tú digas, me voy a juntar con 2 personas, al cabo es una reunión súper pequeñita, no pasa nada, pero con una persona que después te avise que está contagiado, pues ya pasó, ¿no? Y de ahí se va. Y yo sé que esto no lo podemos impedir. Esto es parte también. Yo sé que también muchas personas necesitan ya ahorita este contacto social, lo entiendo, y todos tenemos ese riesgo. El puro riesgo que tienes de ver a tu propia familia, de juntarte un poco con ellos, pues ya te pone en este punto de a lo mejor contagiarte. Y lo aceptas. ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas es tu familia y son con los que convives. Pero bien importante no perder de vista el hecho de que podemos de verdad dañar a muchas más personas si no ponemos un alto en esto. Creo que ayer o antier ya están abriendo bares, ya se está abriendo. O sea, en Durango ahorita va a empezar esto a avanzar cada vez más y más. Y si no concientizamos a los que están a nuestro alrededor, pues nos queda mucho más tiempo de esta situación, ¿no? Y ahí va otro punto que me interesa muchísimo decirles, y es uno de los que está batallando muchas personas hoy en día, y ustedes saben que yo lo viví, que es el estigma social. Bueno, el ser la segunda contagiada, pues como saben muchos de ustedes, pues claro que me pegó. ¿Por qué? Pues porque difícilmente se habló de que yo había hecho algunas conductas de riesgo hacia otras personas, lo cual pues era completamente falso. El problema no es tanto que se hable, el problema es la revolución que genera esto. El problema es que al momento que se hace este tipo de estigma, se afectan a otras personas. Entonces, ahora imagínense, ya en mi problema personal les puedo decir
que no era tanto el diagnóstico, sino la situación social que se generó, lo que en ese momento me afectó más. Entonces, estamos hablando de una persona que ya se está sintiendo físicamente mal, que trae esos síntomas, que a lo mejor, pues, al final de cuentas traemos los miedos y las preocupaciones de que te puedas complicar, que no estás pudiendo ver a tu familia, bla, 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 todas las situaciones, y todavía agrégale el tema social. Y no lo estoy hablando nada más por mí, lo estoy hablando en general por las personas que se están contagiando. Y esto sigue y sigue y sigue, ¿no? Las personas alrededor del contagiado entra el estigma social. Tristemente, no sé qué nos pasa como sociedad y eso es algo que tenemos que trabajarlo. ¿Por qué pensar, otra vez lo mismo que les decía hace rato, por qué pensar la catástrofe? ¿Por qué evaluar a los demás? O sea, ¿por qué afectar la capacidad de la otra persona, etiquetarla y dañar a las personas solo por estar viviendo una enfermedad? Entonces, las personas hoy en día que se están contagiando están teniendo un rechazo social. Y no nada más el rechazo de aislamiento, ¿no? Sino ha habido casos, y ustedes los han escuchado tal vez, donde las personas alrededor de la casa ponen hasta la valla para que no se acerquen a los contagiados, ¿no? A los apestados, ¿no? La persona de ser héroe, enfermera héroe, se convierte en apestosa, en rechazada. ¿Cómo es posible? O sea, como seres humanos, cómo podemos llegar a ese punto? ¿Qué está sucediendo con nosotros? ¿No? Ahí es muy importante la reflexión. ¿Por qué llegamos a ese punto? ¿Por qué tenemos que esperarnos a estar contagiados para ser empáticos? ¿No? Y yo creo que es algo que tenemos que trabajar. Yo creo que las personas, hasta que te pasa, entonces te pones en el hueso, los huesos de los demás, en la vida de los demás, y puedes decir, ah, chis, o sea, está gacho esto. Pero hasta que te pasa, ¿por qué tenemos que esperar que nos pase para hacer cambios en nuestra vida? Y eso también tiene mucho que ver con las creencias y los prejuicios que traemos, con la idea de creer que por haber hecho algo entonces te contagiaste, que no sé, a lo mejor a veces hasta como castigo divino, ¿no? Como que te lo merecías. O sea, a veces vienen estas creencias que están de base, que son parte de lo que afectan los juicios y los prejuicios de los demás. Y también es parte de lo que está en nuestro control, en aprender a ser flexibles y aprender a saber que las cosas no son blanco o negro, como les decía. No pueden ser así en la vida. Y el hecho de nosotros estar juzgando a los demás, lo único que hace es generar en nosotros emociones disfuncionales. Ya no es tanto el daño que le hago al otro, es que yo mismo ya me estoy generando emociones no saludables con ese juicio que hago. Las personas que ahorita están enjuiciando al que se contagió, porque resulta que se contagia a alguien y entonces todas las personas alrededor que a lo mejor llegaron a ver, oye, pero yo te vi hace una semana en el súper, de seguro ya sabías que estabas contagiada y no me quisiste decir. Así están pasando las cosas, ¿no? Tristemente así están pasando. Y entonces de ahí esa persona le dice a otra persona y ahí va. Y la persona contagiada, en lugar de estar pues viviendo su enfermedad y tratando de recuperarse, está teniendo mensajes, llamadas de todas las personas alrededor que están temiendo por su vida. Y además está siendo juzgada por ser irresponsable. Entonces, parte del juicio tiene que ver con estas emociones no saludables. La persona que juzga ya se enojó, está enojadísima. Y si te enojas, es porque estás exigiendo que la otra debería de haber actuado diferente. Y entonces si lo vemos como medio lógico o podemos decir que entonces me voy a enojar con alguien porque no debió contagiarse. ¿Cómo lo vemos? ¿No? O sea, no tiene sentido. Y así está pasando. La gente se está enojando con los demás por haberse contagiado. No es lógico. No tiene sentido. Entonces, mientras nosotros sigamos teniendo ese tipo de creencias, vamos a seguir generando emociones. Si de alguno de ustedes de pronto se ha enojado con alguien que se contagió por lo que sea, analice el tipo de pensamiento que está ahí detrás. Analícelo. Porque a veces como seres humanos se nos botan, ¿no? Por pronto cuando lo analizas, pues te das cuenta que no es algo que está en el control de la persona que se contagió. Que la persona no se contagió porque quería lastimar a alguien. Y que si llegó a ser irresponsable, por alguna razón, pues no fue una responsabilidad para dañar. Tal vez se tiene que enfrentar a ciertas consecuencias, ¿no? Pero no es algo que hagan solo por dañar. Entonces, parte de eso, de este estigma social, va a tener que cambiar hasta que nosotros aprendamos a cambiar estas ideas rígidas y esta idea, estos prejuicios que tenemos y de creer que solo nosotros tenemos la verdad absoluta, ¿no? Y que solo yo sé cómo debo de actuar correctamente y si nadie actúa como yo actúo, entonces todos están mal. Estos prejuicios son los que hacen que el estigma social aumente. Entonces, tenemos mucho trabajo también en ese punto, ¿no? Entonces, contagiarte, cuando la gente nos dice,
ah, no pasa nada si me contagio, hay que echarle un ojo a esto, ¿no? No nomás es que a lo mejor no te mueres, pero vas a tener que enfrentar todo esto, ¿no? ¿Valdrá la pena? Bueno, después de todo lo que estamos diciendo, entonces, ¿qué pasa, no? ¿Por qué no se cuida la gente? ¿Qué pasa? ¿Por qué no te cuidas? ¿Por qué no proteges a tus seres queridos? ¿No? Y entonces eso lo dejo como punto de reflexión, ¿no? ¿Qué necesitamos para hacer un cambio en nuestra vida? Necesito que alguien de mi familia se enferme, necesito que alguien esté a punto de morir, necesito que de verdad se contagie alguien que yo conozco, porque también escuchas gente, yo no conozco a nadie que se ha contagiado, entonces no existe. Bueno, tristemente ahora casi, yo creo que de la mayoría que están aquí, todos ya conocen a alguien contagiado. Entonces, ¿por qué tenemos que esperarnos a conocer a alguien contagiado para hacer cambios de vida, para tomar cartas en el asunto? Por último, quisiera dejarles esto, que es el aprendizaje que yo les decía. ¿Qué podemos aprender? No nada más de estar contagiados. En este momento ya del confinamiento, ¿no? ¿Qué podemos aprender de esto? Bueno, por un lado, la resiliencia. La resiliencia es esta capacidad que tenemos los seres humanos para adaptarnos a los eventos difíciles, traumáticos, que van sucediendo en nuestra vida. Hay personas que ya por ende traen como esta resiliencia como parte de sí mismos, ¿no? Hay gente que es más resiliente que otros, pero tú también puedes aprender a hacerlo por medio de lo que hemos estado hablando, por medio del cambio de tus pensamientos, de flexibilizar la manera que piensas, de reemplazar tus emociones no saludables por emociones saludables, ¿no? Y entonces darte cuenta realmente que tienes toda la capacidad de soportar situaciones que no deseas vivir. Y es esto de la tolerancia a la frustración. No significa que las quiera vivir, no significa que las espere, pero si yo acepto incondicionalmente que aquello que llegue a mi vida lo voy a enfrentar, para mí va a ser más fácil ser resiliente. Y para mí va a ser más fácil utilizar mis herramientas que tengo de vida para enfrentarme a la situación que venga. La libre elección. ¿Qué significa esto? Que por más difíciles que sean las pruebas de nuestra vida, tú decides cómo las enfrentas. No significa que no me voy a sentir triste, es lo que les decía. No hay forma, no hay una píldora mágica que te quite el sufrimiento. No hay forma. Si tú pierdes a un ser querido en este momento, yo me estoy yendo nada más hablándoles de lo bonito del COVID. No nos estamos, ahorita no me puedo meter ese tema porque sería otra plática de muchas horas de un duelo de COVID. ¿Cuántas personas de verdad están viviendo la pérdida de su gente porque murieron de COVID? En un segundo se les van. Entonces, pero por más difíciles que sean estas pruebas de nuestra vida, nosotros decidimos cómo las vamos a vivir. No significa que puedo dejar de sufrir, pero sí tengo elección de las conductas que voy a hacer enfrentando la situación que vivo. La red de apoyo. En este momento del confinamiento nos estamos fijando en todo lo malo que tenemos, en lo que no podemos hacer, en lo que nos ha quitado, en la economía que nos ha afectado. Bueno, ha tenido miles de desventajas, pero vamos a empezar ahora a enfocarnos en la gratitud, ¿no? En las ventajas, ¿no? ¿Qué ha tenido de ventajas en mi vida esta cuarentena? Hagan esta reflexión, pónganse a escribir, ¿no? ¿Cómo he cambiado en términos de amigos, en términos de mi familia? ¿Qué ha mejorado? Yo creo que en general todos, simplemente yo lo veo en lo particular, mamás que estamos en casa y que trabajábamos, pues estamos teniendo un cambio completo de estar en casa con nuestros hijos, ¿no? Y entonces ha habido muchas ventajas que podemos sacar provecho y disfrutar. A lo mejor hace mucho que no cocinábamos y empiezas a cocinar. A lo mejor hace mucho que no arreglabas el closet y ahora lo estás arreglando. Yo no sé. ¿Qué ventajas le estás sacando provecho a esta cuarentena? ¿Qué has hecho diferente de tu vida? Y si no has hecho hasta ahorita nada diferente, ¿qué vas a hacer? Nunca es tarde para empezar. En lugar de estar renegando y frustrándote y viendo como que esto es algo espantoso, intolerante, ¿qué quiero hacer diferente? ¿Cómo planeo mi vida en esta cuarentena, en este aislamiento o confinamiento? Porque esto sigue, esto no se va a quitar pronto, esto nos queda un rato, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer diferente, no? ¿Qué cambios en mi vida he tenido? ¿Qué puedo ver diferente en mi vida positivos, no? ¿Qué puedo descubrir de esta cuarentena, de esta dificultad? Si es que alguno de ustedes ya vivió el COVID como yo, ¿qué cambios positivos han tenido después de haberlo vivido? ¿Qué han valorado? ¿Qué han visto? ¿Qué han cambiado? ¿Qué decidieron hacer? ¿Qué se propusieron hacer diferente después de salir de la enfermedad? ¿Qué aprendizajes tuviste?
¿Qué has aprendido de ti mismo? ¿Qué has aprendido ahora de tu familia, ¿no? De este cambio, de estar más tiempo con tu familia. ¿Qué cosas nuevas conoces? A veces, a lo mejor hace mucho no tenías tanto tiempo de estar con tu familia. La gente que está ahorita en confinamiento junto con su familia en un solo lugar, ¿no? En una pequeño lugar, y que tienen que estar ahí todo el rato porque a lo mejor uno de ellos está contagiado. ¿Qué estoy aprendiendo de ellos? ¿No? Tal vez ya tenía mucho tiempo que no pasábamos tanto tiempo juntos. Claro que va a haber cosas negativas, claro, pero vamos a enfocarnos ahora en el aprendizaje, en lo positivo. ¿Qué descubrí de mí mismo, no? Y otro punto clave, que tiene que ver con el crecimiento personal. ¿Qué estoy aportando en este momento difícil a mi comunidad, a mi gente, a mi familia? Si soy maestra, a mis alumnos. Si soy padre de familia, a mis hijos. En una empresa, a mis colegas, a mis empleados, a quien sea, ¿no? ¿Qué estoy aportando? Si no estoy aportando nada, si yo creo que no estoy aportando nada, ¿qué estoy esperando? ¿Qué quiero aportar? Hagan un plan. Si todos nos proponemos aportar algo, lo que sea positivo, vamos a cambiar la vida de muchas personas. Vamos a aprender de este confinamiento y de verdad vamos a ser mejores personas. No podemos permitir que después de vivir esto mundialmente, regresemos a la misma vida que teníamos. Vemos ya un cambio simplemente en el planeta. No podemos regresar a la misma vida, no es posible. No es posible que no podamos aprender de esta situación tan dura. Y entonces se los dejo a cada uno de ustedes, ¿no? ¿Qué van a aportar en su vida? Y no tienen que aportar algo a nivel nacional, a nivel estatal, no, en su propia vida, en tu familia, con una de tus personas, con un amigo, con alguien que te necesita. Proponte hacer algo, haz un plan de acción. Por último, les dejo estas preguntas, ¿no? Cuando pase el tiempo y haya terminado este confinamiento, vamos a dar marcha atrás en el recuerdo, ¿no? Estos van a ser recuerdos muy duros y muy difíciles. Imagínense que pasan 5 años y vemos esto hacia atrás, ¿no? ¿Cómo quieres recordar que enfrentaste esta situación? ¿Cómo te quieres ver a ti mismo? Me quiero ver como alguien que aprendió, me quiero ver con alguien que se desbordó de emociones no saludables, me quiero ver como alguien que luchó contra sus emociones, hizo cambios. ¿Cómo me quiero ver a mí mismo? ¿Cómo me quiero recordar enfrentando esta situación? ¿No? Y les dejo esto de verdad porque creo que es una clave para que cada uno de nosotros hagamos una lista de qué cambios y cómo, de verdad, imagínense en 5, en 10 años, ¿cómo me quiero recordar a mí mismo? ¿Cómo quiero que me recuerden si tienen hijos sus hijos? ¿Cómo quiero que me recuerden mis amigos enfrentando esta situación? Quiero que me recuerden como el que le valió y hizo todo lo que quiso, el superhéroe que no se contagió y que se salió todo el día sin cubreboca. ¿Cómo quiero que me recuerden? ¿No? Esto es clave para saber en qué me voy a enfocar y cuál es el crecimiento que voy a tener, ¿no? Y por último, esta frase me encanta de Víctor Frank. Cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos encontramos ante el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Y yo creo que esto es la clave en este momento, ¿no? Y eso es lo que yo quisiera dejarles. ¿Qué vamos a hacer? No luchen contra la situación que estamos viviendo, tomen sus precauciones, hagan todo lo que les están pidiendo, nos están pidiendo, pero luchen contra un cambio personal y un crecimiento personal, que esta es la clave en cada momento de nuestra vida. Les agradezco muchísimo su atención. No sé si hay alguna duda, alguien que quiera hacer alguna pregunta, alguien que quiera poner algo, con gusto aquí estoy en el chat, déjenme lo abro. A ver. Voy a ir leyendo lo que me ponen aquí unos minutitos. Bueno, comentan, la verdad sí hace falta mucha empatía y cultura. Sí, exactamente. Creo que la empatía es uno de los puntos que tenemos que trabajar. A lo mejor nosotros como psicólogos, ¿verdad? Las campañas, es muy duro y la empatía la trabajamos también en nuestras casas, ¿no? Los que somos papás, hay que trabajarla mucho con los niños. Hay que empezar desde ahí. Nuestro futuro son que los niños aprendan a ser empáticos, a ponerse en el lugar de los otros, y sobre todo también aprender a tolerar lo que no nos gusta y lo que nos lastima, ¿no? Aprender a tolerar emociones incómodas, pero que sean saludables, lógicamente, ¿no? Dice Lolani, existe demasiada desinformación al respecto en redes. Claro, tienes razón. Es uno de los
creo que es una de las claves que han hecho también que mucha gente tome estas ideas a lo mejor irracionales, ¿no? Y que de ahí se agarre, no, pues me dicen puras mentiras, yo ya no sé qué creer. Y tienen razón, pero yo creo que ya estamos en un punto también que podemos buscar fuentes fidedignas y podemos decidir en qué pensar, ¿no? Y aun cuando nuestro gobierno a lo mejor no nos está dando, sinceramente, la información a lo mejor como quisiéramos, pues tenemos todos los gobiernos de otros países, tanta información que tenemos ya que no nos podemos cegar, ¿no? Y que tenemos que abrir los ojos y ver la realidad. Y no tengo que hacerlo porque me lo dice el gobierno. No me voy a quedar en mi casa porque me lo dice alguien. Me voy a quedar en mi casa porque es lo que creo que me conviene y le conviene a mi familia. Está aislada, pero ¿qué recomendarías tomar? Que solo repose, me dice Iván, que dio positiva a su hermana. Pues yo ahorita creo que, como hay mucha gente contagiada, sé que ahorita, que es lo que a mí, les digo, una de las ventajas que tuve, que no éramos más que dos, pues tenía un poco más de atención de epidemiología. Hoy en día, ahorita está muy difícil que puedan contestar porque está saturadísimo. Yo creo que a lo mejor sí valdría la pena que se ponga en contacto con alguno de sus médicos de cabecera, un neumólogo, para que le dé indicaciones. Hay algunos medicamentos que ahorita se están probando, que no está nada avalado, pero que mucha gente los está probando por si acaso. Pero les digo, no está nada avalado, eso lo pueden llevar también su médico de cabecera, puede ser un ginecólogo, puede ser un neumólogo, puede ser, y les puede dar un poquito más de seguridad para que se estén tomando. He escuchado también mucha gente, pero que ya son recomendaciones entre personas y personas, que de pronto le dicen, tienes que meter oxígeno, tienes que meter el oxímetro, tienes que meter esto, y a veces eso puede ser contraproducente. Yo creo que esto es importante si hay un riesgo pulmonar, pero si la persona no está teniendo síntomas y si tiene unos síntomas muy leves, casi les digo que no tiene caso, porque luego nos activamos mucho en el tema psicosomático, ¿no? Y se están cheque, si es que están bien, si es que están mal. Entonces, eso ya se lo recomiende sobre todo un médico. Esto sí, háganle, en eso sí, una pauta muy importante, ver qué es lo que el médico dice. Me dice Fabiola que si pueden repetir, sí, vamos a repetir la conferencia, la estoy grabando y el viernes se va a repetir esta plática. Los viernes estamos repitiendo todas las pláticas que damos, las pláticas de café. Dice Coco, considerando que Durango es uno de los estados donde menos se siguen las pautas de sanidad, ¿cuáles son los principales aspectos que podemos trabajar como profesionales de salud mental para contribuir a la mayor concientización? Pues realmente creo que parte de lo que yo estoy haciendo ahorita es el granito que yo puedo dejar. Hay foros que se están haciendo, publicar la información y muchas veces ir concientizando con la gente que tenga cercano, ¿no? Con que concientices a 1 o 2 personas hacemos un cambio. Si cada uno de nosotros vamos haciendo un cambio con alguien cercano, creo que podemos llegar mucho más. Sí están haciendo campañas. Hay una campaña, no sé si vieron, que van a sacar en DF, se me hizo muy buena, no sé si nada más va a ser por el momento en DF, está como muy dura, muy cruda, casi creo que había unos mensajes de si sales, matas, si sales, mueres, o sea, cosas así muy fuertes, pero están tratando de llegar a ese punto de que de verdad entienda a la gente la realidad. No tenemos ahorita este tipo de campañas en Durango, pero creo que sí podemos simplemente, los que tengan la oportunidad de pláticas, de hablar, de orientar, pues sería lo ideal. Sobre todo hay mucha gente, los adolescentes ahorita, que también están desesperados por salir, y darles pautas para que pueda ser más fácil para ellos enfrentar lo que es este aislamiento, porque son los que más están también teniendo, claro, mucha frustración por sentirse limitados, ¿no? Existen varias teorías sobre cómo contagiarte, sin embargo, con base al conocimiento que tú tienes y tu experiencia, ¿cuáles son las acciones que nos llevan directamente al contagio? La clave es que realmente nosotros nos metemos el virus. O sea, si me contagié fue porque yo metí el virus a mi boca, a mi nariz. O sea, si ustedes se mantienen lo más que puedan con sus manos limpias, estando todas las cosas que si van al súper llegan y limpien todo. O sea, realmente el virus llega a su casa o a nuestra ropa o por lo que tocamos, pero si nosotros los estamos limpiando constantemente, lavándonos las manos, desinfectando lo que llevemos, pues va a ser mucho menos probable. El cubreboca es muy importante también por eso. Además, porque es el tema de lo que pueda haber en cuanto a transferencia de esta forma, también es el hecho que no te tocas la cara. Entonces evitas también que si tocaste cosas, no te metas las manos a la boca o te toques la nariz. Es tan sencillo. Yo que estuve contagiada, les digo a mucha gente, ya que estás contagiada y te das cuenta, es tan sencillo contagiar todo.
Les decía que simplemente lavarte los dientes, por ejemplo, ya cuando estás contagiada, pues te lavas los dientes y cuánto no estás contagiando en ese momento, ¿no? En el momento que te tocas la boca, que te lavas los dientes, que escupes, pues todo lo que escupes ya se contagió y aunque vuelvas a lavar el lavabo, si te tocas la boca ya te volviste a contagiar las manos. O sea, ya cuando estás contagiada, todo lo que toques se va a contagiar. Por eso es muy importante el aislamiento completo cuando estás contagiada. Eso sí, si ustedes están contagiados, no se confíen. O sea, aíslense lo más que puedan. Si tienen la oportunidad de aislarse completamente en un cuarto, en su casa, mucho mejor, ¿no? En mi caso, yo tuve la oportunidad pues de estar en mi propio cuarto. Mi esposo fue el que fue por mí al aeropuerto, por lo que se tuvo que quedar también aislado en la casa, pero él nunca tuvo síntomas, entonces realmente no supimos si él se contagió o no. Él dio negativo al final, pero nunca tuvo síntomas. Entonces lo que hicimos fue que yo estuve completamente en una recámara, aislada esos 45 días, y pues él me hacía favor de llevarme las cosas pues, con el cubreboca, con todos pues las medidas para que él no se fuera a contagiar y me las dejaba en una mesita ahí en la entrada de mi recámara y pues ya yo también cuando me acercaba pues me ponía el cubreboca y pues simplemente es lo que estuvimos haciendo y nos funcionó. Y hay que estar limpiando constantemente con cloro todos los días. Tanto él pues, desinfectaba la casa para que la casa estuviera libre de virus. Mis platos que se lavan pues se tienen que lavar con jabón y si le puedes echar tantito, unas gotitas de cloro, pues mucho mejor. Y simplemente tú como cuidador de una paciente COVID, lo único que hay que hacer es eso, tener nada más mucho cuidado cuando agarres sus cosas y no tocarse la cara, lavarte muy bien las manos y estar teniendo nada más todas esas medidas. No se preocupe, hay muchas personas que cuidan gente contagiada y no llegan a contagiarse cuando tienen las medidas. Entonces, nada más tener esos cuidados, ¿no? Les agradezco a los demás por los mensajes que me ponen, qué bueno que les haya gustado. Y me preguntan por último, ¿qué podemos hacer por las personas cercanas a nosotros que han dado positivo? Que sí ayuda, sobre todo en el aspecto emocional. Traten de mantenerse, o sea, distrayéndolos lo más que se pueda ahorita, pues con llamadas, videollamadas, el WhatsApp, recomendarle a lo mejor pues, series que ustedes ya saben que son buenas, hay veces que pueden ser libros, algunos detalles, no sé, de verdad que yo tengo la ventaja de que un sistema de apoyo muy bonito, muy grande de amigos, de familia, que eso es lo que a mí me mantuvo de verdad bien, ¿no? Las llamadas de mis amigos, pues el hecho de mis hijos, ¿no? Estar hablando con ellos, y pues la gente que estaba alrededor nos llevaba comida, mi familia, o sea, nos chipileaban, como decimos, ¿no? Eso, la verdad, a mí en lo personal les puedo decir, me ayudaba mucho. Si ustedes tienen esa oportunidad, pues también con alguien contagiado es estar pendiente de esa persona, qué se le ofrece, qué necesita, porque la persona que estamos allá adentro, pues te sientes a veces muy limitado, ¿no? Inclusive, pues pedir comida, no puedes pedir comida porque pues no puedes recibirla. Entonces, o sea, hay muchas cosas que te limitan mucho más en ese aspecto y tienes miedo, pues, de contagiar a cualquier persona, ¿no? Entonces, simplemente creo que ayuda sería, si eres familiar de alguien contagiado, facilitarle lo más que puedas, ¿no? Llevarle el súper, se lo dejas ahí, ya ellos verán cómo lo toman. Si de pronto le puedes decir, sabes que le gusta algo, que le encantan unos chocolates o que le encanta algo, pues le llevas eso. O sea, siento que ese tipo de detalles ayudan, te hacen sentir querido y las llamadas y recomendarles a veces según las actividades que cada uno nos guste, ¿no? El estar nosotros teniendo hábitos. Cuando estamos contagiados, se pasa tanto el tiempo y estás en un solo lugar que necesitas organizar tu día. Entonces, los hábitos de vida tienen mucho que ver levantarte a una misma hora, porque si no el sueño se te desregula. A mí me pasaba que había días que no me podía ni dormir, ¿no? Que me daban a las 8 de la mañana y yo no me podía dormir porque tenía pues todo el sueño pues irregular. Entonces, el poco a poco volver a tener un patrón de sueño regular, en cuanto te empiezas a sentir mejor. Yo las primeras semanas pues sí me sentía muy mal físicamente, entonces la verdad ni ganas tenía pues de moverme mucho, pero en cuanto ya me empecé a sentir mejor, pues empecé a hacer así videos de estiramientos o de cosas de este tipo que me podían ayudar hasta muscularmente, porque por la posición, pues o de la cama a una silla, ¿no? No había mucho movimiento. Hacer un hábito de actividades agradables, de lectura si te gusta leer, yo también pedí unos libros, me metí a algunos cursos en cuanto me empecé a sentir mejor,
me puse a trabajar en lo que podía por medio pues de la computadora, poquito, porque cuando uno se siente mal, inclusive no podía yo hablar mucho porque luego la voz se me acababa o me dolía mucho la garganta. Entonces, todo eso va a ir conforme te vayas sintiendo mejor. Y entre más rápido o entre más tú puedas llegar a tu ritmo de vida normal, va a ser más fácil que te adaptes. Esto ayuda en general con los hábitos de vida. Una alimentación muy sana, si estás contagiado, si no también. Yo creo que esto que les estoy diciendo no es nada más para el contagiado, esto nos sirve ahorita a todos en confinamiento, porque ahorita que estamos aislados, soltamos nuestros hábitos. Comemos más, hay más ansiedad, a lo mejor hasta con la comida, no estamos haciendo a lo mejor el ejercicio o los movimientos que solíamos hacer en actividad física. Entonces hay que proponernos también hacer eso, una planeación de vida, de actividades agradables, de Hola, actividad chiquito, física. ven, dame un beso. De actividad física y de todo lo que podamos estar manejando para regresar a una vida dentro de lo que cabe normal, parecida a la que teníamos antes. Entonces, les agradezco mucho. Me preguntan que si pueden publicar un screenshot. Claro que sí. Yo como quiera, como les decía, les voy a compartir esto. Espero que les haya gustado mucho y cualquier cosa tienen ahí mi mail, tienen ahí mi Facebook y cualquier cosa estamos en contacto. Entonces, les agradezco de verdad mucho su atención, haberse tomado el tiempo y pues bueno, nos vemos en otra plática. Muchísimas gracias a todos. Bye, bye. Gracias. De nada, gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Bonita tarde. Igualmente, bye, bye. Bye. Muchas gracias, Pamela. De nada, bye, bye. Que les vaya muy bien a todos. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias, Pamela. Bye, bye. Gracias a ustedes.